Continuamos en Perfil, estamos conversando con el ingeniero Bertrán Augusto Márquez, geólogo y geógrafo, con quien venimos abordando sobre estos temas relacionados con lo de un posible ciclón que pudo haber tocado tierra venezolana, las advertencias que se hicieron al caso, el comportamiento de algunas instituciones que con competencia en la materia, otras que fueron progresivamente adheridas, la forma como institucionalmente se abordó y algunos comportamientos que llamaban la atención. En nuestro caso veíamos como desde el punto de vista informativo algunas contradicciones, porque incluso propiamente venezolano, nosotros veíamos un INAME que tenía un comportamiento regular, como siempre le ha caracterizado, incluso en alguna oportunidad hasta se notaba que el personal no estaba, o por lo menos dejaron un boletín para el día siguiente. Mientras tanto, desde las altas esferas del poder se advertía que la situación era preocupante. Se articuló todas las instituciones, Presidencia de la República, ministerios, algunos entes y organismos nacionales con las gobernaciones de estado y las alcaldías, que esa era la prioridad, eso era a lo que debíamos que atender. Se suspendieron las clases, el país prácticamente estaba en la expectativa de situaciones graves y, como decía, incluso algunos, jugando de la buena fe de las personas, daban testimonios de cómo se manifestaba esto en algunos estados del país y en la realidad era mentira. Esto no crea incertidumbres, o sea, ¿qué es lo educativo que ha dejado esto para la ciudadanía? Mientras contribuimos también en el compartimiento de conocimientos de nuestro invitado sobre esto que acabamos de vivir y qué debemos aprender de ello. Bueno, yo creo que cuando dice que no toca a nuestro país, yo creo que también estamos blindados desde el punto de vista espiritual. Bueno, por nuestro Señor que nos ha dado un país increíblemente con una buena ubicación geográfica y de parte protectora, porque debo decirte algo, ¿no? ¿Qué pasa si entonces, si hubiese llegado, ¿no? O llega en lo sucesivo un evento meteorológico de esta naturaleza con características que supere lo de la tormenta que estamos hablando, que se caracteriza por estar por encima de los 64 kilómetros, o un huracán, Dios nos cuide y nos favorezca, que ya estamos hablando de los 120 kilómetros. Entonces, las características de vientos, obviamente que entonces hay una formación de nubes, como es la que más almacena agua en su figura en la atmósfera, que es el cumulonimbo o un nimbo, y entonces comienza a precipitar de una manera con precipitaciones y lluvias y de aguaceros torrenciales. ¿Estamos preparados realmente para ello? Esto, a mí me parece que debemos llamar a la reflexión. Yo vengo diciéndolo desde hace rato. Las tragedias sucesivas, los eventos, lo llaman inundaciones, para mí no son inundaciones, porque cuando se supera la sección hidráulica de los cauces, de los cursos de agua, llámese quebradas, cañadas o ríos, pues entonces la falta de mantenimiento y el desorden territorial, es decir, sin planificación, obviamente que es el causal y no son las lluvias directamente. Entonces, si nos salvamos de esta, cuando yo les mencionaba al comienzo que el causal tiene que ver con el calentamiento global y el daño irreversible en la atmósfera de la capa de ozono, que es nuestro trecho protector, nuestro paraguas, nuestro sombrero, es irreversible. Entonces la temperatura va a seguir elevándose. Y entonces si hablamos de la superficie de los océanos, que es donde precisamente se originan este tipo de eventos meteorológicos y atmosféricos, pues entonces los pudiéramos tener con mayor frecuencia, ¿no? Y debemos estar preparados. Porque entonces cuando hablamos de que no solamente el viento y todas sus consecuencias, sobre todo en las zonas litorales, entonces estamos hablando que el impacto para los que estamos ya no precisamente en las zonas laterales, sino, litorales, pues el impacto tiene que ser con las precipitaciones y cómo entonces nosotros debemos prepararnos. Porque hablamos entonces de protección civil, pero es que no solamente es el personal que pudiera estar preparado, y probablemente sí, no tengo duda, pero es que entonces es la parte de la estructura física como tal, cuando yo hablo de los cauces, pues, porque la lluvia impacta, tenemos un gran daño. Cuando hablamos de la cuenca hidrográfica, que es unidad espacial, se clasifica en 3 etapas: la zona alta, intermedia y la zona más baja, que es el Talbec, que coincide con la llanura aluvial. Pero es que la causa
tenemos que darle un manejo integral, es decir, mirar hacia arriba, la zona alta. Cuando comienza la precipitación, la lluvia, y al encontrar el suelo desnudo, dada la alteración producto de las deforestaciones, de la tala y de la quema, pues entonces comienza la escorrentía de carácter difusa, débil, moderada, fuerte y concentrada. Y lo más grave es esta última, porque es cuando comienza la erosión. Y con la erosión, pues obviamente que viene toda una carga de material, de masa boscosa, y entonces es lo que nosotros tenemos constantemente durante el periodo de lluvias, porque entonces el tercio medio del cauce se sedimenta y como no hay mantenimiento oportuno, sino que pasan años y décadas, se colmata. Y al colmatarse, pues entonces cuando vienen las lluvias, ¿por dónde se va el agua? Hacia las orillas, y eso impacta inclusive en la vialidad. Ahora, ¿cuál es la solución que digamos a la mano y con la debida previsión, tomando en consideración pues que hay que reconocer que la población fue educada, la población actuó de manera aplicada, se ajustó pues a la norma de alguna forma? Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿qué hacer para prever que los daños sean debidamente advertidos por un comportamiento que permita que nosotros nos podamos cuidar de situaciones de esta naturaleza? Los eventos naturales, llámese como se llame, tienen 3 fases o 3 etapas. Okay. El antes, el durante y el después. Perfecto. Para mí, el más importante, o mejor dicho, todos son importantes. El prioritario tiene que ser el antes, claro, la prevención, la preparación. Entonces, precisamente se trata de esto, de políticas públicas. Primero entender los gobernantes, los políticos y, por supuesto, toda la población, la sociedad civil. Debemos entender, exigirlo. Eso está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, el mantenimiento, esto que yo estoy hablando, de un plan integral de cuencas hidrográficas. No hay ningún lugar en Venezuela y en el mundo que no tenga ubicación sobre una cuenca hidrográfica, llámese parte alta, intermedia o zona baja. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos absolutamente preparados. Por eso que yo repito e insisto. ¿Podemos explicarlo en detalle, en palabras un tanto entendibles? Porque entonces cuando la gente escucha cuencas hidrográficas, ¿qué significa? Bueno, o sea, okay. Cuando hablo de hidrográfica, pues obviamente que tiene que ver con la red de cursos de agua, llámese los primeros órdenes hidrográficos, que son los riachuelos, luego eso hacen las quebradas, por ejemplo en el caso de Guanare, pues, para ubicarnos aquí en la cuenca del río Guanare. La cuenca del río Guanare tiene nacimiento en Portuguesa, en la red hidrográfica, hay solamente 2 ríos que nacen en el estado, solamente 2. Los demás nacen en el estado Trujillo y en el estado Lara, de manera que esta idea que doy, esta propuesta que pudiéramos dar, tiene que ser de cuencas compartidas con estos estados que menciono. Claro. En el caso de entonces de la cuenca del Guanare, su nacimiento ocurre cerca de, más arriba del municipio Hunda. Ahí nace el río Chabasquén, claro, ¿de acuerdo? Por el otro lado también nace el Chabasquencito, por acá el Zaguás, todos estos ríos que tienen tanto Sucre, el municipio de Sucre como Hunda. Bueno, ahí tiene inicio la zona alta de la cuenca del río Guanare. Okay. Detrás del comando de la Guardia de Sucre, de Cucuy, ahí se une el Chabasquén con el río Zaguás y hacen el Guanare. Pero cuando hablo de cuenca es una gran unidad espacial. Y luego más abajo, ya que nosotros estamos en parte de Piedemonte, estamos hablando aquí en Guanare donde estamos, y todas estas zonas de alrededores, estamos hablando de la zona intermedia. Y ya más abajo, cuando hablamos ya cerca de Papelón, hacia abajo, ya es la llanura aluvial. Entonces, ahí me llama la atención, y para los amigos televidentes, hablan de inundación. No, el área de inundación que tienen las cuencas hidrográficas es el Talbec, que es la parte más baja, y hay una unidad morfológica que se llama estero. Ahí se pierde ya el cauce. Es como diríamos que la vía, la avenida, la carretera o la vereda por donde transita o debe transitar y fluye el agua. Ahí se pierde. Entonces, bueno, si miramos hacia arriba y volviendo que un plan integral de manejo de cuencas hidrográficas en la zona alta, bueno, es recuperar. O sea, que yo debería comenzar a trabajar no abajo, sino arriba. Claro, y definir los tiempos. Cuando hablamos de un proyecto, de programa o de un plan, tenemos que revisarlo y, por supuesto, en el tiempo. ¿Qué sería lo inmediato? Tenemos que empezar a recuperar toda esa zona, porque, como lo decía anteriormente, las lluvias es normal. Nuestra realidad meteorológica en Venezuela proviene de los vientos alisios del sur. Y luego vamos a hablar de toda una dinámica que es la zona de convergencia intertropical.
intertropical. Esa es la realidad meteorológica venezolana. Claro. Ahora hay una serie de alteraciones por lo que comentábamos anteriormente, el impacto del cambio climático y todos estos eventos de carácter meteorológico. Entonces, esa realidad meteorológica para Venezuela dictamina o determina la realidad climatológica para Venezuela. ¿Dónde más llueve en Venezuela? Donde más llueve en Venezuela es el sur del país y la zona del sur del lago Maracaibo, cae alrededor de 2.000, 3.000 milímetros de precipitación. Entonces, lo que está ocurriendo en esta zona de Piedemonte andino lacustre, que drena e influye hacia la orilla del lago de Maracaibo, bueno, no tiene nada que ver con estos impactos que estamos hablando. Ahora, lo que estábamos hablando marítimamente, porque no quisiera que perdamos lo que tiene que ver con la parte de los ríos. En el caso marítimo, en el caso de los ciclones, ¿son propios de los trópicos? Y la advertencia, el tratamiento en el caso marítimo para situaciones de esta naturaleza. Sí, claro, el caso tiene un comportamiento de carácter tropical, okay. se denomina eventos y en el trópico, ahí el efecto, por ejemplo, ayer y lo sucesivo, porque no podemos ocultar, yo aquí no estoy como mal agüero, ¿no? Ni profeta del desastre. Eso no lo podemos no es controlarlo, claro, por la magnitud que eso tiene. Sí, claro, no podemos hablar en términos de tsunami, porque el tsunami, el origen es un terremoto, puede ser en tierra o directamente en el océano, en el mar, y la repercusión es de tsunami, que bueno, ya estamos hablando. Alguien llegó a mencionar con cierta creencia en el foro que un ciclón podría tener alguna derivación en tornados. ¿Eso es posible? En el caso de nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos, tornados no se dan. No, para nosotros. Okay. Ya en el sur, en el trópico, no, ya hablamos ya en Centroamérica y hacia América del Norte, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Que es muy normal en Estados Unidos, ya vemos cómo... Entonces, en el caso que me preguntaba, claro, por supuesto, de una tormenta que ya hablamos que 64 kilómetros, o de un huracán por encima de los 120 kilómetros, imagínate la torrencialidad y todos los efectos que pudiera causar el oleaje en estas zonas costeras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo quería seguir aprovechando la oportunidad para, en el caso de los productores, pues, que en estos días recientes hablaban de inundación allí de... Lo vamos a seguir tocando porque todavía nos quedan unos espacios con nuestro invitado. Afortunadamente, pues tenemos la oportunidad de seguir tratando sobre estos temas que están muy vinculados con nuestra realidad, con nuestra vida diaria y cómo podemos advertir los daños que no ocasione o no afecte de manera considerable y negativamente a las actividades que desarrollamos en provecho del bien común en nuestra sociedad. Estamos conversando con el ingeniero Beltrán Augusto Márquez, geólogo y geógrafo. Cumplimos estos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil.